La empleada creyó que criaría a su hijo sola, hasta que el millonario apareció con 2 maletas en su puerta. Lucía Mendoza había aprendido a hacer las cosas sola, no como virtud que uno decide tener, como consecuencia de la vida que le había tocado. Hija única de una madre que trabajó toda su vida limpiando casas ajenas y que le enseñó, no con palabras, sino con el ejemplo silencioso de levantarse todos los días y hacer lo que había que hacer, que esperar a que alguien más resolviera las cosas propias, era el lujo de quien tiene a alguien más que se las resuelva. Lucía no tenía ese lujo. Tenía 27 años, un hijo de 4 meses que se llamaba Mateo, un departamento de 40 metros en la colonia Doctores, que rentaba con lo que ganaba trabajando en la casa de los Garza en Polanco, y una cuenta bancaria que tenía exactamente lo suficiente para el siguiente mes si nada salía mal. Algo siempre salía mal, no de manera catastrófica. De la manera cotidiana en que las cosas salen mal cuando uno vive con los márgenes muy ajustados, el camión que llegó tarde y la señora Garza, que preguntó por qué había llegado a las 8:15 en lugar de a las 8. El mes que Mateo tuvo fiebre y que Lucía tuvo que llevarla a la guardería, igualmente porque no había manera de no llevarla. La lavadora del departamento que se descompuso en marzo y que el casero dijo que iba a arreglar y que todavía no había arreglado en mayo. Esas cosas pequeñas que sumadas producen el cansancio específico de quien sostiene demasiado con demasiado poco. El padre de Mateo no estaba. No porque Lucía lo hubiera alejado, ni porque hubiera habido una pelea definitiva de las que separan para siempre, sino porque Ramón Estrada era el tipo de hombre que quiere querer, pero que cuando las cosas requieren presencia sostenida, descubre que la presencia sostenida no es lo suyo. Había estado los primeros 2 meses después de que nació Mateo, con esa energía de quien tiene intención genuina, pero que no tiene los recursos internos para convertir esa intención en acción, cuando la acción es difícil. Luego había empezado a llamar menos, luego a venir menos, luego simplemente no. Lucía no lo había buscado, no porque no le doliera, sino porque ya sabía, antes de que todo eso pasara, que buscarlo no iba a producir lo que hacía falta. Y lo que hacía falta era alguien que estuviera porque quería estar, no alguien que estuviera porque lo buscaron. Así que Lucía criaba a Mateo sola, con la guardería que quedaba a 6 cuadras del departamento y que costaba más de lo que debería costar, pero que era la única opción que quedaba en horario compatible con su trabajo. Con las noches de martes que Mateo no dormía bien y que Lucía no dormía tampoco, y que el miércoles llegaba a trabajar con los ojos que pesaban más de lo habitual. Con los fines de semana en que no había guardería y que Lucía llevaba a Mateo a la casa de los Garza cuando la señora Garza lo permitía, que no era siempre. Era suficiente. No cómodo, no fácil, pero suficiente. Los Garza eran 3. El señor Garza, Alejandro, que tenía 45 años y que dirigía una empresa de consultoría financiera que lo tenía viajando la mitad del mes. La señora Garza Patricia, que tenía 42 y que manejaba la logística del hogar con la eficiencia de quien ha aprendido que si uno no organiza las cosas propias, nadie más lo va a hacer. Y la hija, Sofía, de 16 años, que vivía en ese territorio específico de la adolescencia donde todo lo que hacen los adultos es simultáneamente irrelevante y una fuente de opiniones fuertes. Lucía llevaba 2 años en esa casa. Sabía exactamente cómo funcionaba cada espacio, qué productos usaba la señora Garza para cada superficie, cómo le gustaba al señor Garza encontrar la cocina cuando llegaba de viaje, qué temperatura prefería Sofía para su cuarto. Había aprendido todo eso con la atención silenciosa que había aprendido de su madre. Observar antes de actuar,
Entender antes de proponer. La señora Garza la trataba bien en el sentido de que no la maltrataba y de que pagaba puntual. Pero con esa distancia específica de quien entiende que una relación laboral funciona mejor cuando cada quien ocupa el espacio que le corresponde y no más. El señor Garza la trataba diferente, no de manera inapropiada, de la manera en que la gente trata a las personas que ve, con el interés genuino de quien nota que hay alguien ahí y que le parece relevante notar eso. Preguntaba cómo estaba Mateo cuando llegaba de viaje, no porque fuera obligatorio preguntarlo, porque le importaba saberlo. Le preguntó una vez, en una mañana de marzo, cuando Lucía llegó más cansada de lo habitual, y preparó el café con ese movimiento automático de quien está haciendo algo sin estar completamente ahí. ¿Cómo está durmiendo Mateo? Lucía lo miró. Mal, dijo. Fue honesta porque el cansancio a veces quita el filtro que uno usa para decir bien cuando en realidad es mal. Alejandro la miró. ¿Usted está durmiendo? Lo que se puede. Alejandro asintió. No dijo que eso iba a mejorar, ni que aguantara ni ninguna de las frases que la gente dice cuando no sabe qué decir, pero que quiere decir algo. Solo asintió, con ese gesto de quien registra algo como importante, aunque todavía no sepa exactamente qué hacer con esa información. Lucía fue a limpiar el baño. Y no pensó más en esa conversación, porque cuando uno tiene 4 meses de mal sueño, el cerebro reserva su energía para lo estrictamente necesario, y una conversación de 30 segundos con el jefe no alcanza la categoría de estrictamente necesario. Lo que ocurrió en mayo no lo anticipó nadie, ni Lucía, ni Alejandro, ni Patricia, ni Sofía. Ocurrió un lunes por la mañana, cuando Lucía llegó a las 8 en punto y encontró la casa diferente de lo que era normalmente a las 8 de un lunes. La señora Garza estaba en la sala con una maleta, no empacando. Con una maleta ya cerrada junto a sus pies y el teléfono en la mano y esa expresión de quien tomó una decisión y está esperando que el momento de actuar sobre esa decisión llegue, aunque todavía no haya llegado. «Buenos días, señora Garza». Patricia la miró. «Lucía, hoy va a ser un día diferente». Lucía esperó. «Me voy a Guadalajara. Mi mamá está en el hospital». Una pausa. «Alejandro llega mañana de Ciudad de México. Sofía está en el colegio hasta las 4. Necesito que te quedes hasta que él llegue». «Claro, señora». Patricia tomó la maleta. Se detuvo en la puerta. Lucía la miró de una manera que era diferente a la manera habitual, más directa, como si la urgencia del momento hubiera quitado algo de la distancia que normalmente mantenía. «La casa está en buenas manos contigo, lo sé». Salió. Lucía se quedó en la sala un momento. Luego fue a la cocina a empezar el día. Alejandro llegó el martes a las 7 de la noche, no con la maleta de los viajes de trabajo, que era una maleta de ruedas negra de tamaño mediano, que Lucía había aprendido a reconocer por el sonido específico que hacía al rodar por el piso de mármol del recibidor. Con 2 maletas grandes que no eran las de los viajes de trabajo. Lucía estaba en la cocina cuando escuchó la puerta. Salió al recibidor. Alejandro estaba parado junto a las 2 maletas con esa expresión que Lucía tardó un momento en leer porque nunca se la había visto. Era la expresión de alguien que acaba de tomar una decisión muy grande y que todavía está procesando haberla tomado. «Buenas noches, señor Garza. ¿Cómo estuvo el viaje?» Alejandro la miró. «Lucía, necesito hablar con usted». Lucía esperó. Patricia y yo nos separamos. Las palabras cayeron en el silencio del recibidor con ese peso específico de las informaciones que uno no esperaba recibir y para las que no tiene categoría preparada. «Lo siento mucho, señor». Alejandro negó con la cabeza. «No hay que sentirlo. Era algo que llevaba tiempo ocurriendo».
Una pausa. Pero necesito pedirle algo que no es parte de su trabajo y que entiendo si no puede o no quiere. Dígame. Necesito quedarme en la habitación de huéspedes por un tiempo mientras resolvemos los detalles de la casa. Patricia se queda en Guadalajara con su mamá por ahora. Pausa. Sofía ya lo sabe. Le afecta, claro, pero ya lo sabe. Lucía procesó eso. ¿Cuánto tiempo? No lo sé todavía. Es un problema. Lucía pensó en eso con honestidad. Una cosa era trabajar en una casa. Otra era trabajar en una casa donde el señor vivía solo, mientras un matrimonio de 20 años se deshacía en los bordes. Pero Lucía también pensaba en cosas concretas, el sueldo que dependía de ese trabajo, Mateo, la guardería, la lavadora que todavía no habían arreglado. No es un problema, dijo. Alejandro asintió. Gracias, Lucía. Fue a la habitación de huéspedes con las 2 maletas. Lucía se quedó en el recibidor un momento, luego fue a la cocina a calentar algo para cenar, porque eran las 7 de la noche y nadie había comido. Las semanas que siguieron fueron extrañas, de una manera que Lucía no sabía exactamente cómo nombrar. No incómodas exactamente, pero diferentes. Una casa con un hombre que acaba de separarse tiene una temperatura específica. El silencio de los espacios donde falta alguien, los gestos automáticos que se interrumpen porque la persona para quien esos gestos eran automáticos ya no está. El proceso lento y a veces visible de alguien recalibrando cómo estar en su propio espacio. Lucía lo veía todo sin hacer comentarios. Veía que Alejandro desayunaba de pie junto a la barra cuando antes desayunaba sentado en la mesa, que llegaba de la oficina y se quedaba un momento en el recibidor antes de entrar a la sala, como si necesitara un instante para recordar cómo era estar en esa casa solo. Que los viernes, que antes eran los días en que la señora Garza organizaba algo social, ahora eran noches en que Alejandro trabajaba hasta tarde desde el estudio. Un martes, Lucía llegó a la cocina a preparar el desayuno y encontró a Alejandro ya ahí, haciendo algo con la cafetera que claramente no estaba saliendo bien. El café no sale. Lucía miró la cafetera. Le falta agua en el depósito. Alejandro miró. Efectivamente. 2 años viviendo en esta casa, dijo, y no sé cómo funciona la cafetera. No lo dijo con drama, con esa honestidad específica de quien acaba de notar algo sobre sí mismo que no le gusta, pero que prefiere nombrarlo a ignorarlo. Lucía llenó el depósito, puso el café. Mientras se hacía, Alejandro se sentó en la barra. ¿Cómo está Mateo? Bien, ya duerme mejor. ¿Cuántos meses tiene? 6 en 2 semanas. Alejandro asintió. Hubo un silencio que no era incómodo. ¿Cómo hace usted para manejarlo sola?, dijo Alejandro. No como pregunta retórica, como pregunta real de quien genuinamente quiere entender algo que no entiende. Lucía pensó en cómo responder. Un día a la vez, dijo finalmente. No hay otra manera. Alejandro la miró. ¿No tiene miedo? Todo el tiempo. ¿Y de todas formas? Alejandro tomó el café que Lucía le sirvió. Lo tomó en silencio. Y Lucía tuvo la impresión que no supo exactamente de dónde venía, de que esa respuesta le había dicho algo que él necesitaba escuchar, aunque no supiera que lo necesitaba. Sofía Garza tenía 16 años y la separación de sus padres la había afectado de la manera en que afectan las cosas que uno no puede controlar y que cambian el piso donde estaba parado, con una rabia que no siempre tenía dirección clara y con una tristeza que a veces se disfrazaba de indiferencia para ser más manejable. Con Lucía era diferente que con su padre. No porque Lucía fuera su confidente exactamente, sino porque Lucía era la constante. La señora Garza había ido y vuelto 2 veces de Guadalajara en esas semanas. Alejandro estaba pero con esa presencia a medias de quien está procesando algo grande.
Los amigos de Sofía tenían sus propias vidas y sus propios problemas, y la separación de los padres de Sofía era algo que afectaba a Sofía, pero que en el mapa de los dramas adolescentes de ese grupo específico no ocupaba el centro. Lucía simplemente estaba. Un viernes por la tarde, Sofía llegó del colegio y encontró a Lucía en la cocina y se sentó en la barra sin decir nada. Lucía siguió haciendo lo que hacía. No preguntó qué le pasaba. No ofreció consuelo inmediato. Sofía estuvo en silencio 5 minutos. Luego dijo, ¿crees que se van a divorciar? Lucía pensó en cómo responder eso con honestidad, sin cargarle a una adolescente el peso de una situación de adultos. No lo sé, dijo. ¿Tú qué crees? Sofía pensó. Creo que ya se divorciaron por dentro hace tiempo, dijo. Lo de ahora es solo el papeleo. Era una observación que tenía más lucidez de la que uno esperaría de 16 años. ¿Eso te ayuda a entenderlo así? Un poco. Pausa. ¿A ti te ayuda a entender las cosas para que duelan menos? Lucía la miró. A veces sí, dijo. A veces entenderlo no cambia que duele, pero por lo menos uno sabe por qué duele. Sofía asintió. Tomó una manzana del frutero y se fue a su cuarto. Lucía siguió con lo que hacía y pensó en lo que Sofía había dicho. Ya se divorciaron por dentro hace tiempo. Lo de ahora es solo el papeleo, y en cómo a veces los de 16 años ven con más claridad precisamente porque no tienen todavía el hábito de adulto de no ver las cosas que incomodan ver. El momento que cambió todo llegó un sábado. Lucía no trabajaba los sábados normalmente. Pero ese sábado la guardería estaba cerrada por un puente, y Lucía no tenía con quién dejar a Mateo, y tenía cosas pendientes en la casa de los Garza, que la señora Garza había pedido antes de irse a Guadalajara y que no podían esperar más. Llamó para preguntar si podía llevar a Mateo. Alejandro contestó, «Claro que puede». Llegó a las 10 de la mañana con Mateo en el cargador y la bolsa de las cosas del bebé y esa organización específica de las mamás que aprenden a moverse por el mundo con un bebé sin que el bebé sea un impedimento, sino parte del movimiento. Alejandro abrió la puerta. Miró a Mateo. Era la primera vez que lo veía en persona. Había escuchado de él en conversaciones de cocina, pero no lo había visto. Mateo lo miró de vuelta con esa seriedad específica de los bebés de 6 meses que todavía están evaluando si el mundo es un lugar confiable. «Buenas tardes», le dijo Alejandro a Mateo con total naturalidad, como si hablarle a un bebé fuera lo más normal del mundo. Mateo no respondió, pero tampoco se quejó. Lucía entró y fue directo a lo que había ido a hacer. Alejandro se quedó en la sala trabajando desde su laptop. Sofía estaba en su cuarto. A la 1, cuando Lucía iba a parar para darle de comer a Mateo, encontró a Alejandro en la sala con Mateo en brazos. No había planificado eso exactamente. Mateo había empezado a quejarse desde el cargador, y Alejandro, que estaba cerca, lo había tomado con esa decisión instintiva de quien no piensa en si es apropiado o no, sino simplemente actúa porque un bebé que llora es un bebé que necesita algo. Mateo no lloraba ya. Estaba mirando a Alejandro con esa atención total de los bebés para los rostros nuevos. Alejandro lo miraba de vuelta. Lucía se detuvo en la puerta de la sala. Alejandro levantó los ojos. Lo tomé porque estaba llorando. Espero que esté bien. Está bien. Pausa. ¿Cómo lo cargó? No sé si bien o mal, pero dejó de llorar. Lucía casi sonrió. Fue por la bolsa de las cosas de Mateo. Cuando volvió a la sala, Alejandro todavía tenía al bebé en brazos y Mateo todavía estaba evaluando el rostro nuevo con esa concentración que los bebés ponen en las cosas que les parecen importantes. ¿Tiene hambre?, dijo Alejandro. Probablemente. ¿Quiere que lo deje?
Si quiere seguir cargándolo un momento más, puede. Lo dijo sin pensarlo demasiado. Le gusta que lo carguen cuando está conociendo algo nuevo. Alejandro miró a Mateo. ¿Le parezco algo nuevo? Todo le parece algo nuevo, dijo Lucía. Tiene 6 meses. Y algo en esa respuesta hizo que los dos se rieran al mismo tiempo, con esa risa breve y sin pretensión de los momentos donde la cosa más simple resulta ser la más exacta. Las semanas que siguieron tuvieron una cadencia diferente a las anteriores, no dramáticamente diferente, en los detalles. Alejandro empezó a desayunar sentado en la mesa en lugar de pie junto a la barra. No porque Lucía le hubiera dicho nada, sino porque un sábado que Mateo había estado en la casa, Lucía había puesto todo en la mesa para comérselo ahí, y Alejandro, que había llegado a la cocina buscando café, se había sentado también, y algo en ese acto de sentarse a comer en la mesa con otra persona había resultado ser más agradable de lo que recordaba que era. Sofía empezó a bajar más seguido cuando Mateo estaba en la casa. No para cargarlo exactamente, aunque a veces lo cargaba. Para estar cerca de ese algo específico que tienen los bebés de imantar la atención de todos los que están en el mismo espacio, esa capacidad de volverse el centro de gravedad